hemíptera y hemipteroides. Lo que no me recuerdo con ustedes es que si ya trabajamos los hemipteroides, dentro de esos tenemos a los grupos malófaga y anopluga y los trips y canópteras como herederos, llamémosle así, o que tienen de alguna manera que ver con los grupos hemíptera. No sé si ya los vimos, que alguien me lo confirme, si no los vamos a revisar de nuevo. Sí, que ya los vimos. Sí, ya los vimos de primero, me recuerdo que los vimos. Bueno, entonces no hay pena, está bien. Lo que estamos viendo son, primero vimos a Auquenorrincha, todos aquellos individuos que tienen antenas setiformes, o al revés, primero vimos Esternorrincha, aquellos individuos que tienen antenas filiformes, tales como la mosca blanca, los pulgones y los insectos escamas y varias familias de hilopsílidos. También vimos Auquenorrincha, todos aquellos individuos que tienen antenas cetáceas o setiformes, tales como la chicharra cicádide, tales como la chiche salivosa cercópide, tales como cicadelie, los delfácidos y otros individuos que son comunes de encontrar en las gramíneas. Empezamos viendo el suborden Heteróptera, que reúne a las chinches verdaderas, todos aquellos individuos que tienen los emélitros. Aquí sí caben, por eso se les llaman chinches verdaderas. En nuestro medio, en nuestro país, nosotros les llamamos las chinches. En otros países les llaman los chinches. En cualquiera de los casos, eso no afecta para nada los nombres comunes, ya sea las o los chinches. Lo importante es que en el grupo de el suborden Heteróptera reúne a las chinches verdaderas, todos aquellos individuos que tienen las antenas de alas son de tipo emélitro, la mitad dura y la otra mitad membranosa. Vimos incluso la distribución de las partes en las que se divide un emélitro como en tercios, incluyendo una sección que se llama cunio o cuña. Es típico de dos familias de insectos que solamente esas que son las que tienen esas características. Y empezamos viendo en Heteróptera las chinches acuáticas. Ejemplo de esas chinches acuáticas que vimos el último día, el lunes me parece, vimos, empezando por los guérridos o los chinches patinadoras, guérride, belide, vimos velostomátido, népide, gelastocóride. No, vimos naucóride, ya me acordé, naucóride. Y hoy vamos a continuar con el resto de las chinches que se llaman, que están dentro del área acuáticas o aquellos individuos que se mueven en el agua o en las superficies del agua. Así que me voy a ir directamente a las vamos a conocer. Si me verifican ahí que se mira que sí la tienen la presentación, por favor, sí la tienen. Va. Lo que vamos a ver entonces es la continuación de las chinches que de alguna manera están asociadas al agua. No las hemos terminado. La familia número 5 o 6, vimos Népide, Gelastocoria, Guerri, Belide, 4, como la 6, no me recuerdo, como la sexta tal vez. La familia Gelastocoridae. Estos insectos son comunes de encontrar en las áreas, en las cercanías de las fuentes de agua. Entiéndase las fronteras de la fuente de agua, o sea, el agua misma y los pantanos, o sea que el agua encharcada en los loditos, por eso a estos individuos se les llaman sapitos. Las patas anteriores son de tipo raptorial, idénticas a Naucóride e idénticas a Velostomatide. Pero estos individuos son chiquitos, menores de 1 centímetro, tal vez de 9 milímetros de tamaño, con mucha probabilidad que tal vez puedan encontrar algún ejemplar más grande, pero todos son insectos muy pequeños. Si ustedes se dan cuenta, aquí la cabeza es triangular y con los ojos sobresalientes, por eso les llaman sapitos. Tienen los ojos saltones, que es la característica relevante de reconocimiento de esta familia. Quiere decir que estos individuos, a diferencia de Naucóride y Velostomatide, que tienen apariencias similares, los ojos, al igual que las dos familias anteriores, va a ser un carácter diferencial de las familias, pero lo que tienen en común todos son Velostomatide, que caza o colecta o captura insectos como un depredador de fuentes de agua de las profundidades del agua, y además que son indicadores de las fuentes de agua, de la calidad del agua,
sin contaminaciones. Naucorie también tiene cierta preferencia por algunas características como el agua oxigenada, por ejemplo, y los bordes del ojo de Naucorie se encuentran dentro del margen de la cabeza, mientras que Gelastocorie no está directamente en el agua como las dos familias anteriores, pero está asociada a las fuentes de agua, está asociada a los bordes o a las fronteras o los charcos antes del agua. Conocimiento, los ojos sobresalen de los márgenes donde se encuentran. Importancia económica, ninguna son depredadores de esos charquitos o de las fuentes de agua donde se encuentran. Son depredadores al igual que las dos familias anteriores. Luego tenemos una familia de insectos interesante, porque solo puede haber otra familia, confunde con esa que es la familia Coryxidae. Notonectidae y Coryxidae son bastante parecidos. Vamos a ver solo notonectidos, los notonectidos o le llaman nadadores de dorso. A diferencia de este que está aquí caminando sobre la superficie del agua, este no está caminando sino saliendo del agua. Esos nadan ahí en el agua y con las patas estas que le funcionan igual que Velocitomatio como remos. Aquí son ligeramente como remos. Y este es sorprendente porque este está saliendo para empezar a volar. Nadan muy bien adentro de la película de agua. Son depredadores también acuáticos. Raptoriales, dicen. Largas en forma de remos, patas anteriores no raptoriales. A diferencia de las otras que tienen engrosado el fémur, esta es igual. Las patas anteriores son similares a las medias y las posteriores. Coxa, trocánter, fémur y tibia. Entonces, aunque son depredadores, ese anda cazando ahí dentro del agua. No caza con el primer par de patas, sino trata de capturarlas entre las patas y la parte bucal, que es picador chupado. Esa es la importancia económica. ¿Cuál es la característica? Es que este triángulo que está aquí se llama Scutellum. El triángulo que se encuentra entre las alas de los insectos del orden Hemiptera suborden, a uno de esos le tendrían que poner la importancia de insectos acuáticos, con esas 4, 6 o 7 familias que vimos asociadas al agua, existen otras también. No las vamos a ver, solo las vamos a señalar aquí. Coryxidae que les mencioné. Hay un Mesobelide, se parece a Belide y a Guerrido. Hidrometrio se parece a Népide. Y así sucesivamente hay otros acuáticos. No las vamos a ver. Vimos entre... La primera familia que vamos a ver de esas es, apréndanse esa, la chinche besucona o la chinche picuda, depredadores generalistas de otros insectos. El pico es curvo y corto. Anteriores y medias. Entonces, aquí donde se encuentra el primer par de patas o en el cuello de este insecto, llamémosle así, aloja este pico a manera de vaina. Aquí se regresa. Por eso es de que pico curvo de 3 segmentos y un canal para guardarlo. Ese es el carácter de reconocimiento. Pueden o no presentar esas espinas que están aquí a los laterales. Solo la subfamilia Seline los posee. Pero esos son depredadores de otros insectos, principalmente en el maíz. El género Celus es un depredador de insectos que están asociados al maíz o a las gramíneas. La importancia económica es que reúne especies depredadoras, pero en esa familia, la subfamilia Triatomine es la transmisora de la enfermedad mal de Chagas. Esos son depredadores. Bueno, la segunda familia de los insectos terrestres deben aprenderse. Es la familia Pentatómida. Realmente el nombre se ha dado porque tiene 5 segmentos antenales, pero esa no es la característica. La característica es que el Scutellum, al igual que el Notonectido, este Scutellum es
triangular y por eso a estas chinches se les llaman chinches escudo. Porque si ustedes le dan, se fijan en la forma que tiene el cuerpo triangular que parece un escudo. Aquí parece que lo agarraran en la mano y se lo pusieran a manera de escudo. Pero el carácter no es la forma del cuerpo, sino el triángulo, el scutellum. Sobrepasa más allá de la mitad del abdomen. Aquí lo sobrepasa, esa es la característica. Este scutellum triangular, escutelo largo y triangular más allá de la mitad del abdomen. Esa es la característica. Aquí ese pronoto tiene características interesantes, pero la característica es el triángulo que tiene aquí, que es el scutellum. El scutellum triangular sobrepasa más allá de la mitad del abdomen. Reúne especies depredadoras y algunas especies fitófagas. Señala que hay algunas especies de interés económico en el país, pero ya tengo bastante tiempo de trabajar yo con insectos y nunca he visto que un chinche pentatómido cause problemas en la agricultura. Sí se pueden encontrar en varias hortalizas, pero así plagas de importancia económica, dejémosla como plaga potencial. Es una plaga que en un determinado momento puede convertirse en un problema. La tercera familia es la familia Cydnidae. Cydnidae. Esta es la chinche hedionda de caña de azúcar. La característica de reconocimiento de la familia es que los 3 pares de patas están recubiertos de espinas. Esta chinche hedionda de la caña de azúcar es importante plaga cabalmente en caña de azúcar porque afecta en épocas determinadas. No afecta a otros cultivos, pero esta que está aquí es el género Cyrtomenus. C-Y-R-T-M-U-S, Cyrtomenus. Bergii es la especie, Cyrtomenus bergii. Esta es una plaga de la raíz del maíz en Guatemala. Pero al igual que pentatómidos, la anterior familia, Pentatomide, es una chinche como plaga ocasional en el maíz. No conozco en Guatemala ningún reporte que tenga que ver con el cultivo de maíz, por lo menos para esta especie. Las he colectado en el área de Zacapa, pero en cultivos como el maíz, pero no en grandes cantidades, solo significa que en épocas determinadas puede presentar algún tipo de problema en el cultivo de maíz. La chinche hedionda de caña de azúcar es el género Scaptocoris talpa es la especie. Cydnidae, por lo tanto, es una plaga de interés ocasional. Pero en el cultivo de maíz, de la caña de azúcar, la chinche hedionda de caña de azúcar puede presentarse en determinadas épocas del año y causar problemas a los rizomas. Si el triangulito que está en medio de las alas de todos los insectos se llama scutellum, Scutelleria se refiere a que existen chinches que tienen el scutellum cubriendo todo el abdomen, de manera que este no tiene el scutellum, porque todo esto es el scutellum. De manera que la característica de la familia es del abdomen. Esa es el conocimiento de esta familia. Esas chinches parecen pequeños escarabajos. Importancia económica ninguna. Las he colectado en grandes cantidades asociadas al cultivo, a los árboles de amate, en las sombras del amate, en la vegetación que crece asociada a los amates, en grandes cantidades, pero no ocasionan problemas a los cultivos de importancia comercial en el país. Luego vamos a ver una familia que cualquiera de las dos es cualquiera de las familias, se llama Thyreochoridae, o bien Corimelaenidae. Esta es un Corimelaenidae y ese es un Thyreochoridae, o al revés, este es Corimelaenidae y ese es Thyreochoridae, de manera que las dos familias no hay ninguna distinción entre una y otra. Lo mismo es que ustedes manifiesten que conocen que parece un Scutelleridae, y de hecho se parece. En otras palabras, existen 3 familias cuyo scutellum alcanza a cubrir el resto del abdomen o casi todo el abdomen, como es Scutelleridae,
Tireocóride y Corimelaenie. Estas escutelerios son de vivos colores. Y estas que les llaman chinches negras, justamente por eso. Estas chinches tienen esos colores. No existen de diversos colores y además miren el tamaño que tienen esos individuos. 3 a 4 milímetros de tamaño. Hasta 5 milímetros si quiere. Escutelo muy grande y redondeado, cubre la mayor parte del abdomen, de 3 a 4 milímetros de tamaño. Entonces, al igual que Grilacride y Estenopelmatide, requiere mucho trabajo para hacer esas. De manera que si viene en una prueba esta, es Tireocóride o Corimelaenide y está en lo correcto. Importancia económica ninguna. Luego viene una familia que está reportada en el estado de la Florida como plaga de pitaya o de pitaya. Esta chinche está asociada en algunas plantaciones de pitaya, pero esta misma chinche está asociada a las pasifloras en Guatemala, las chinches patas de hoja, o las chinches de patas dobladas, si quieren así, o que entre el fémur y las tibias presentan algunas prolongaciones que les pueden ser características a esta chinche. La característica morfológica de reconocimiento de la familia Coreidae no son las patas laminadas como estas, o bien patas en forma de hoja, como les llaman chinches patas de hoja, sino que es la parte membranosa del emélitro que tiene muchísimas venas. Ese es el carácter de reconocimiento de la familia. Cabeza más angosta que el cuerpo, que el pronoto. Muy bien. Pongámosle atención entonces. Este es el tórax, o el pronoto si ustedes lo ven en vista dorsal. Y esta es la cabeza. Entonces, la cabeza es más estrecha que el pronoto o más estrecha en la base del tórax. Muy bien, pongámosle atención entonces, porque la siguiente familia es lo contrario a este. Es igual que este, tiene muchísimas venas en la parte membranosa del emélitro, las patas laminadas para esa familia. Entonces, Coreidae se reportan algunas especies que pueden ser de importancia agrícola en el campo. En pitaya, en la pasiflora, en otros cultivos. Se conoce como que las chinches de los he visto yo en las plantas, bueno, no plantaciones, sino en los árboles de morro, en toda el área de Zacapa o el Progreso, estas se encuentran asociadas a eso. Leptoglossus sonatus es la especie. Se conoce por esa línea blanca que tiene aquí, Leptoglossus sonatus. Es importante entonces en algunos árboles y también se conoce como la chinche de las cactáceas. En los cactus es posible encontrar algunos de esos. Esa es la importancia económica. Tiene alguna importancia en algunas de sus especies pueden ser importantes en la agricultura tradicional de Guatemala. Ahora, ¿cuáles son las características morfológicas? Les mencioné varias. La cabeza es más estrecha que el pronoto. Algunas de sus especies tienen las patas laminadas, no solo las patas, sino los fémures o las tibias, y que tienen muchísimas venas en la parte del emélitro, la parte membranosa del emélitro. Ingeniero, yo he visto esas chinches en Granada. Ah, sí, sí, en pasiflora. Es la chinche de las pasiflora especie, son de color café. O esta Leptoglossus que tenemos Fíjese aquí. que la chinche picuda, la redúvide, Sí. la he visto en tomate y no sé. Sí, pero son depredadores, no se alimentan del cultivo. Entonces, si la están buscando presas, buscando para alimentarse. Bueno, entonces sigamos aquí. Una forma de reconocer a los insectos cuando señalamos que tienen muchísimas venas en la parte membranosa del emélitro es que esas son las características. La parte dura y la parte membranosa. La parte membranosa puede presentar varias venas. Entonces, esta es para la familia Miridae. Ya lo vamos a ver. Acuérdense, corium y cunio. El cunio es una cuña o un cortecito y esta es la parte membranosa. Bueno, lo que quiero mencionarles es que vamos a ver algunas familias que deben aprender a reconocer venas. Estas son unas venas y estas son celdas. Celda no es más que una vena de estas, pero está cerrada. Esta está cerrada.
De manera que aquí hay dos celdas cerradas en la parte membranosa. Dejémoslo por ahí, vayamos pues. La familia Alidide es lo contrario, es idéntica a Coreidae, a las chinches Coreidae, pero son comunes de encontrar en cualquier vegetación, gramíneas o arbustivos. Es común de encontrar a la familia Alidide. Es bastante parecida, es decir, ¿qué comparten en común Coreidae con Alidide? Comparten en común que tiene muchas venas en la parte membranosa del emélitro aquí. Y que tal vez que hasta las patas podrían ser parecidas, sin embargo en Coreidae sí están, los fémures son protuberantes o las tibias son extraordinarias, dilatadas, extraordinariamente dilatadas. Si esto lo tienen en común los fémures posteriores y muchas venas en la parte membranosa del emélitro, lo que no es común es que la cabeza es idéntico al ancho o similar al ancho del tórax o el pronoto. A diferencia de los Coreidae, que la cabeza es estrecha, muy delgada. Importancia económica de los alídeos, ningunos. Son comunes de encontrar en cualquier vegetación y no importancia económica de plagas agrícolas o en los campos de cultivo. La siguiente familia es la familia Ligaeidae. Los ligaeidos en Guatemala, todos los ligaeidos que yo conozco son como es, aunque esa es la familia Riparochromide, se enseña como Ligaeidae. Vayamos entonces para irnos separando. Esa es la familia Ligaeidae y esta es la familia Ligaeidae, se conoce como la chinche de las semillas. Hace un par de años me invitó María Celeste a su finca allá en el área de Jutiapa y nos fuimos de gira con los estudiantes. Y en un área de cerca de un amate había un montón de semillas. Y esas semillas caen al suelo y estas se encargan de descomponer o alimentarse de los frutos, tratando de alimentarse de las semillas. Quiere decir que todos los frutos caídos, esta chinche perfora las semillas hasta llegar a extraer la semillita de la cual se alimenta. No le interesa el fruto, sino la semilla del fruto. Son comunes de encontrar y no se consideran plagas de los cultivos. Muy bien, pero ¿cuál es la característica de reconocimiento? En Guatemala todos son en esas combinaciones de colores, negro con rojo y algunos puntitos blancos, o cafés, igual que eso, miren, café con negro y puntitos blancos. Esas son las características típicas físicas de reconocimiento. Pero la característica real de reconocimiento de estas especies no son los colores, sino que estas chinches, todos los individuos presentan 4 venas longitudinales en su parte de membranosa del emélito. 4 o 5 venas. Sí, 4 o 5 venas. Esa es la característica. Las chinches de las semillas. Se conoce así, chinches de las semillas. Chinches de las semillas. Familia Ligaeidae. Esta es una foto, un esquema ilustrativo de los chinches o los ligaeidos de Colombia. Hay mucha diversidad. Los que tenemos aquí, incluso por si alguno de ustedes tiene entre sus arbustos, la asclepia de la cual salen las monarcas o se alimentan las monarcas, se encuentran unos así. También son ligaeidos. ¿Por qué se enseña la parte membranosa del emélito? Porque existe una familia que no presenta 4 o 5 venas, sino presenta 4 o 5 celdas. 1, 2, 3, 4, 5. Y varias más, esas se llaman en la base. 1, 2, 3, 4, 5 celdas cerradas en la base de la parte membranosa del emélito. Y sobre ella descansan otras celdas cerradas. Eso es para la familia Pirrocoria. Las chinches de las malváceas. Las chinches de las malváceas. Esta chinche es común de encontrar en la planta esta conocida como sida o el escobillo. Es común de encontrarse ahí. Todas las chinches que tenemos en Guatemala de los pirrocorios, pirrocori de la familia, tienen como esa corbatita de color blanca. Muchos de ellos tienen un punto en cada emélitro. Y al juntarse, muchos de ellos una línea. Y aquí no se forma la línea, pero para que lo sepan, hay otras chinches que al juntarse
se unen los dos puntitos formando una línea aquí de esta manera, línea transversal. Realmente lo que tienen es un punto, y un punto ancho que al juntarse forman una línea al juntar sus alas durante el reposo. Características de reconocimiento entonces que presenta en la base de la parte membranosa del emélitro 5 celdas cerradas. Importancia económica. Antes en Guatemala se producía el cultivo del algodón. Éramos campeones en el cultivo del algodón. Siguiente, si ingeniero, esta es una pregunta de examen. ¿Qué característica del crecimiento la familia alaje? Y a él le gusta poner el proto redondeado lateralmente. Pronoto aquí, criado lateralmente. ¿Qué les dije de pirocóride? Que pirocóride tiene dos puntitos en cada ala y que al juntarse forman una línea muy parecida a esta. Pero los emélitros, la parte membranosa del emélitro presenta muchas celdas cerradas, a diferencia que pirocóride tiene 4 o 5 en la base de la parte membranosa del emélitro. Entonces, esas chinches también son comunes de encontrarse en la vegetación arbustiva, pero no son un problema en la agricultura. Entonces, ¿qué no son un problema en la agricultura? Ligaeide, que tiene 4 o 5 venas en la parte membranosa del emélitro. Pirocóride, que tiene un cuellito de color blanco y que tiene 5 celdas cerradas en la parte membranosa del emélitro, en la base del membranosa. Y Lárgide, ninguna tiene importancia agrícola, importancia porque no transmiten enfermedades en las plantas, sino que simplemente actúan como fitófagos de la vegetación asociada a los cultivos, pero no son un problema. De manera que si encuentran algunos de esos en la vegetación de un cultivo, no se van a trasladar al cultivo, sino se van a alimentar de las malezas. Lárgide. Quitemos a Ropálido, no lo aprendan. Este sí. La siguiente familia, háganle una captura de pantalla si quieren, porque esa sí les puede servir. ¿Por qué? Ahorita les explico. Dos familias presentan cunio. Ingeniero, ¿qué es cunio? Esta cuña o este cortecito que está aquí se manifiesta a través de un segmento diferencial dentro del emélitro. Y además presenta dos celdas cerradas en la parte membranosa. Míride, con cunio y dos celdas cerradas en la parte del emélitro. Muy bien. ¿Cuál es la importancia económica? Por eso les digo, apréndanse esta, porque esta familia es importante. Son depredadores de otros insectos. Algunas especies son depredadoras de otros insectos. Mírido significa maravillosos. Si la familia más abundante en las gramíneas es Cicadélide, la familia más abundante de los heterópteras es la familia Míride. Entonces, aquí tenemos la chinche del huisquil. Se llama Falconia intermedia, la especie. La chinche del huisquil. Ingeniero, ¿cuál es esa? En todas las hojas del huisquil hay unas chinches de color negro que tienen el cuerpo arqueado, jorobado, de color negro. Es la famosa chinche del huisquil, la Falconia intermedia. Entonces ya la saben, es plaga de los cultivos, principalmente Falconia intermedia, que afecta a los huisquilares. Y como sus poblaciones son muy altas, hay que controlarla. Pero en esta familia Míride hay especies que son depredadoras de otros insectos. ¿Cuál es el carácter de reconocimiento? Pues que presentan cunio, emélitro con cunio, y además presenta dos celdas cerradas en la parte membranosa del emélitro. Luego tenemos a una chinche. Dos chinches tienen cunio. Aquí está el corte. A diferencia de Míride, que está cabalmente cortado todo el segmento, en Antocóride, todas las chinches antocórides son depredadores de otros insectos y son los que se emplean como control biológico, porque esas chinches son depredadoras de ninfas de moscas blancas, son depredadoras de ácaros, se encuentran para ser liberados en las plantaciones
en agricultura protegida, en invernaderos. ¿Cuál es el carácter de reconocimiento? Presentan cunio. Y la parte membranosa del emélitro no presenta celdas cerradas evidentes. Entonces ya lo pueden ver. Hay mucha diferencia entre un antocórido, conocidos como chinches pirata. Y con respecto a Míride, entonces Míride tiene 2 celdas cerradas. Chinche pirata, antocóride. Ya vamos a terminar. La otra familia que tenemos es la famosa chinche de las cortezas de los árboles. Su cuerpo es dorsoventralmente plano, cuerpo Inge, plano o dorsoventralmente plano. A ver, cuenta, voy a parar aquí. solo si podría regresar la otra diapositiva, es que no copié. Vayamos para acá. Antocóride. Esa es chilera. Actualmente ahí, miren, yo doy capacitaciones en manejo de plagas. Si a ustedes les estoy dando esta charla aquí, esta charla que en un curso de capacitación con diapositivas parecidas a las que ustedes tienen en la pantalla, yo cobro 2,000 quetzales por una charla de 2 horas. Casi a 1,000 quetzales por hora. Entonces, y lo que están viendo ustedes ahí es una chinche que se emplea para ser liberados para el control biológico de plagas en invernaderos. Esa se emplea muy bien. Actualmente acabo de dar una capacitación en el cultivo de mora de exportación por aquí cerquita, no les digo dónde, para evitar a los inconvenientes con la empresa. Pero lo que quiero contarles es que la empresa empezó a importar antocóridos, las chinches piratas, para ser liberados para el control de ácaros, principalmente en el cultivo de la mora, los tetranicus o araña roja. Pero el problema que tenían ellos, y me contaban, es que no pueden evaluar el efecto depredador porque en campo abierto estas chinches tienden a irse. Se alimentan de los insectos, pues, en los cuales se liberaron, pero se van. En cambio, en condiciones controladas, bajo invernadero, estas chinches pirata, como se les conocen, actúan muy bien porque no tienen a dónde irse. Ahí está la vegetación, el tomate, el chile pimiento y otras plantas, otros cultivos que te tienen comercialmente en invernaderos. Esta no se va. Es más noble trabajándola ahí. Repitiendo entonces lo que hay, lo que corresponde a la familia Aradidae. La familia Aradidae se refiere a las chinches de las cortezas de los árboles. Aquí, chinches en las cortezas de los árboles. Son dorsoventralmente planos. Quiere decir que debido a que son planos pueden meterse dentro de las cortezas. Esta chinche no representa ningún riesgo ni para la salud de las personas, ni tampoco son riesgo en la agricultura de Guatemala. No son problema. Ustedes arrancan una corteza de un árbol y les caen un montón de estos. Pero ¿cuál es la característica de reconocimiento? Es que en Guatemala todas son de colores oscuros. Todos. Y todas o la mayor parte tienen estos bordes del abdomen. Estas protuberancias, tuberculados, abdomen con bordes tuberculados, así. El abdomen tiene esas jorobitas que le están viendo ahí. Esa es la característica de reconocimiento para la familia Aradia. Y la última, me recuerdo yo, no sé, no me acuerdo de la presentación, pero si no las vamos a seguir viendo. Es la familia Tingie. Pónganle atención a esa porque esa es una chinche bien importante en Guatemala. Corituca es el género, Corituca. Es el género importante en Guatemala. Corituca es una plaga de cultivos importantes como el durazno. Número 1, como el durazno. Afecta a la fruticultura. Es fitófaga la chincha porque en grandes cantidades tiene la capacidad para defoliar los árboles frutales. Número 1, en frutales. Es una plaga en caña de azúcar. Aquí tienen unas especies importantes como plaga potencial que se presenta en determinadas épocas del año bajo ciertas condiciones en caña de azúcar y afecta la producción de azúcar en la caña debido a que se alimenta de las hojas y eso disminuye por fotosíntesis la capacidad de trabajo o la forma. Y es plaga también. Todavía hay una patoja que quiere entrar, ya no la dejemos entrar, que se quede ahí para el siguiente curso.
y es plaga también. A veces yo hablo y a veces menciono términos que tal vez ustedes no conocen, pero aquí voy a auxiliarme de ustedes, aprovechando que ya es casi la última diapositiva. No sé cuántas más hay, pero es de cantaciones del país. Y es la chaya. Sí, mano, estrellita en la frente para correcto. Es la chaya, el cultivo de chaya. Porque alguien no lo sabe, nosotros en Guatemala tenemos un arbusto o un árbol, si quieres llamarle así, que se llama chaya, le llaman el quilete maya. Es como un quilete, se come la hoja. Y esta es plaga de la chaya. Hace unos años me llevaron unas muestras para que hiciera un diagnóstico y la familia Tingide está reportando entonces conocidas como chinche alas de encaje. Es como que fueron a estas alas de encaje o estas protuberancias, noto, y los bordes del así, chileros, como que fueran encaje, alas de encaje, o las chinches de encaje. Tinge, son insectos muy pequeños, de 5 milímetros, 6 milímetros, no más, no, de hojas de plantas como gramíneas, de plantas como frutales, como duraznos, por ejemplo, y como el cultivo de la chaya, cuya hoja o el quilete de estas, las hojas son muy grandes. Tinge, corituca es el género. El resto de las familias de Hemiptera ya no las miramos. Fimatide, que es un depredador, Nicocefalide, que son muy raros de encontrar, Navide, que es un depredador, Veritide, que también son depredadores, no son comunes de colectar en el campo, ni en la colección de insectos en la facultad para enseñar se presentan. O sea que no tenemos estas familias. Yo tengo varias de estas familias, varios individuos de estas familias, pero no son comunes en las colecciones de insectos, primero porque cuesta mucho que el estudiante normalmente colecte esos insectos, entonces la probabilidad de que ustedes se topen con una familia de esas es muy rara, es escasa o la probabilidad es muy bajita. A lo mejor si las encuentran, es muy raro de encontrar. Nicocefalides se encuentran en muestras de suelo. Las otras Veritidae en las cercanías de las fuentes de agua, junto con Navi en las gramíneas. Fimatides es igual que un redúvido, es una chincha emboscadora. Y Saldide, que viven completamente metidos en el agua. No son comunes de colectar. Bueno, ahí terminamos Hemiptera. Ahora hay que evaluar Hemiptera. El examen se los voy a hacer el martes. ¿Saben por qué? Porque el lunes tengo que calificarles el examen parcial y devolverles su nota. Para que tengan su nota, entonces el examen les hago la próxima semana, si el Dios nos lo permite, vamos a evaluar este orden y sus asociados, hemiptera y hemipteroides. El examen será el martes a la misma hora, yo les aviso por el grupo del FAUSAC, del Facebook, un recordatorio a su correo electrónico. Si hay alguien que en el grupo de taxonomía de insectos, teoría. Preguntas ahora, pasemos a las preguntas. Estamos claros, ¿vale? Los chinches en términos generales, muy bien el de Macuy, el quilete maya es la chaya es un arbusto, o es un árbol, si quieren llamar, es solo que son muy grandes las hojas. Los chinches en realidad, como heteróptera, muy poquitos de ellos son de importancia agrícola en el país. Aunque Norrincha no importantes, son muy difíciles de método de control, excepto los pulgones que se hizo y membráceos que se pueden quitar fácilmente de los vegetales, pero los demás insectos tienen familias con especies de
cuarentenaria para Guatemala. En realidad, como orden, reúne especies que son importantes, pocas como de interés agrícola, pero sí más como interés cuarentenario. Principalmente Auquenorrincha y Eteola como su orden, pocas de sus familias, salvo Míride, que es importante, Ígide, que también es importante. La importancia de estas familias radica en que son plagas de interés agrícola en Guatemala. De ahí las depredadores de otros insectos. Pero en términos generales, mayor importancia en el campo agrícola. Un par de familias tienen un par de especies no únicas. Preguntas, muchachos. Preguntas el martes, evaluamos este orden, nuevo orden que sería el orden Coleóptera. Ese nos va a llevar el resto del día y la semana siguiente. Lo vamos a ver el miércoles. Este orden sería casi que más de 30 familias, ¿verdad? Así es, este tiene más, eso se evalúa separado de Orthoptera. Si se sumaran Orthoptera, nos llegaría a más de 50 familias. Aquí se das cuenta en los terrestres, vimos cerca de 6, 7, y en acuáticos 7 familias. Son como 15 o 16 familias las que vimos. Familias que vimos de aproximadamente Norricha, entre 7 y 7, entonces son como 35 familias aproximadamente. Ahí está, ahí lo determinamos, Mítera. Vamos muy bien, muchacha, qué chilero. Tal vez terminamos en septiembre, terminamos el curso. Nos va a quedar un mes de puro Pélex. Oye, A ver, desembucha. ¿podría poner la diapositiva 96, por favor? ¿En qué teníamos en la de diapositiva 96? Así te hablo yo de qué tenemos ahí. Es que no alcanzo a ver la... Es que esa no la copié, por eso es que le estaba preguntando. Creo que es Naucortidae, algo así. Naucoride, tú no viniste a la práctica de la semana pasada, a la clase. Bien, pero falta el final, lo siento. Voy a revisar. Naucoride es que te interesa. Naucoride es una chinche que habitan en el agua. Son bastante parecidas a los tomates. Esa es la diapositiva 96. Gracias. Es la 96, esa es la que te falta. Sí, esa es. Naucoride. Para eso daba puntos extras yo en el laboratorio cuando se hacía presencial. Porque Naucorides, primero es que son difíciles de encontrar. Yo ando monitoreando los ríos de Guatemala y es posible encontrarlas. Cada vez que iba o me trasladaba a hacer colectas a los bosques nubosos del país, me detenía ahí en el kilómetro 95. Antes de la cumbre de Solán, mentecito ahí en un área comercial donde hay un banco y un montón de cosas. Y hay un río ahí, el Puente de las Pericas. En el Puente de las Pericas, obviamente el río, que cada vez que yo iba para lejos, unos 2 días de campo, me detenía ahí y pasaba con un colador, lo ponía en ese río y los que atrapaba eran naucóridos. Los naucóridos son, tal y como dice aquí, de 5 a 16 milímetros, pero los que tenemos en Guatemala son menores de 1 centímetro. 5 a 16 milímetros de tamaño significa que hay naucóridos mayores de 1,5 centímetros. Y eso no es verdad o no aplica para nosotros, para los ejemplares de nuestro país que son más pequeños. Naucorides son difíciles de encontrar. Son parecidos a velostomatidos, excepto que los ojos, si te das cuenta, los ojos de esos dentro del margen de la cabeza, los ojos están ahí. Tienen las patas igual, antes de tipo de depredadores o raptoriales. A diferencia de los tomatides,
Es igual a Velocomati, excepto que estas chinches son mayores de 1,5 centímetros. Esas son chinches muy grandes o cucarachas de agua, como mal les llama a la gente, cucarachas de agua. Además de que la gente se las come, debe ser un platillo exquisito. Yo nunca me he comido una de esas, pero las he visto en los documentales que las tienen ahí listas para hacer servir. No tengas miedo. Pues te ha comido, o sea, no. Sí, libélulas. Ah, Sí, sí. libélulas. Es que, por si no lo sabías, existe en Guatemala una tradición que se llama la tradición chival para los grupos, que consiste en que noviembre y diciembre los insectos andrío, los insectos, no solo los insectos, las aves huyen del frío invernal de Estados Unidos en esos meses del año. Y en Guatemala, a la altura de Huehuetenango, hay un pueblo, el pueblo de los canjoales. Los canjoales realizan una tradición que se llama chival, la tradición del chival. Y atendiendo una solicitud que me hicieron los muchachos de TV USAC, la televisión alternativa, nos fuimos a documentar esa tradición chival. Entonces, con la gente nos sentamos a comer insectos. Y entre esa nube de pajaritos que vienen ahí, les explico. Esos animalitos, los pájaros, escapan del frío de Estados Unidos, pero no vienen volando desde Estados Unidos, de aire que pasa por los 3,000 metros allá en Huehuetenango. Y ellos, los canjovales, ponen unas especies de campamentos en las montañas subidas hasta allá arriba, con ese frío que hay arriba en la montaña. Y no es un volcán, sino que son las alturas tradicionales de la Sierra de los Cuchumatanes. Entonces se hacen unas casitas de campaña allá arriba donde se miran unas chocitas con fuego. Y todos los niños, acompañando a los abuelos, andan con unos varejones. Y cuando los pajaritos subidos a las corrientes de aire pasan en medio de esas montañas, son atraídos que ya la gente tiene allá arriba, en la montaña. Y junto con esa corriente de aire vienen esfíngidos, que son matas halcón, les llaman. Vienen libélulas, vienen montadas en esas corrientes de aire, entonces atraídas por las luces de las casitas, aterrizan en la luz y la gente, los patojitos, los matan con unos varejones. Y entonces se los comen. Entonces ahí tuve la oportunidad de que me dieran de comer insectos, libélulas. Todavía no me he comido de esas cucarachas de agua que están aquí. Aparte de los otros, larvas de hormigas, realmente me he tragado los mosquitos de cualquier tamaño cuando colectando insectos. Entonces sí he comido los zompopos de medio tradicional, que esos no es guatemalteco, alguien que no ha comido zompopos, que es algo nacional. Bueno, ahí está, entonces dejémoslo por ahí. Entonces ya saben ustedes la mecánica. El lunes de la próxima semana no hay clases, pero el martes es el examen y el miércoles empezamos con Coleóptera. Está bien, Inge. Dejémoslo por ahí, nos miramos si Dios lo permite, martes. Y le voy a mandar un recordatorio el día anterior. Muchas Pásenla gracias, bien, pues. ingeniero. Feliz Feliz día. tarde, muchachos. Feliz tarde, Ingrid. Buenas tardes, muchachos. Gracias, ingeniero. Pásenla bien, muchachos. Adiós.